como un principio les decía, el día de hoy vamos a hacer estados de la materia. Pero para hablar de estados de la materia, primero tenemos que saber qué es materia. Para ello, nosotros teníamos conceptos básicos de que la materia es todo aquello que nos rodea, todo aquello que es perceptible a nuestros sentidos, todo aquello que podemos, como te dije, perceptible a los sentidos. Si lo podemos ver, es materia. Si lo podemos tocar, es materia. Si lo podemos sentir, oler, probar, es materia. Pero, ¿qué nos dice el libro? ¿Qué nos dice el libro? Vamos a abrir este libro. El libro, un segundo. El libro nos dice lo siguiente. El libro nos dice lo siguiente. ¿Qué es la materia? Definición. Es todo aquello que constituye el universo. Se encuentra en constante transformación. Es perceptible por nuestros sentidos y ocupa un determinado lugar en el espacio. Materia había sido todo lo que nos rodea en el universo. Por ejemplo, vamos a ver un par de gráficos. En esta pequeña diapositiva observamos que tenemos un teléfono, una regla, tenemos tijeras, tenemos una silla, vemos diferentes tipos de objetos. ¿Y qué son esos objetos? Son materia. Resumiendo, materia es todo aquello que nos rodea. Pero ¿todo será materia? Existen otras formas de materia. Por ejemplo, la forma condensada y la forma disipada. ¿A qué se refiere con forma condensada? Es todo aquello que posee masa y volumen. Todo aquello que posee masa y volumen se le conoce como materia de forma condensada. Y materia de forma dispersada es lo que tiene forma de luz, ondas de radio, rayos X, calor, frío, como podemos ver en esa pequeña gráfica. A ver, ahora pasamos otra vuelta. Vamos a pasar otra vuelta al libro y a ver qué nos dice el libro. El libro nos dice lo siguiente. El libro nos dice lo siguiente. Que condensado es un cuerpo físico o forma material que como el agua, la tiza, el astro y la sal. O sea, que tiene masa, peso, volumen, como hace un rato lo habíamos visto. Ahora, de forma dispersada o energía, tales como los rayos X, la luz, el calor o ondas de radio. Ejemplos. Todo lo que apreciamos en nuestro contorno es considerado materia, las plantas, las rocas, las aves, o sea, en resumen, todo lo que nos rodea. Para seguir, para hablar de estados de la materia, tenemos que aclarar dos diferencias. El primero es qué es masa y qué es peso. Masa es la cantidad de materia. La masa es la cantidad de materia y nosotros sabemos que la masa se mide en kilogramos, según el sistema internacional. Profesor, ¿es la única forma en que se pueda medir la masa? No. Se puede medir en gramos, se puede medir en libras, entre otras unidades. Pero para nosotros, que nos regimos el sistema internacional, que es kilogramos, la masa. Ahora, el peso. ¿Qué es peso? El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Acá tenemos que hacer una diferencia bien grande. Tenemos que diferenciar entre masa y peso. Erróneamente confundimos estos dos aspectos. Por ejemplo, cuando tú vas al mercado y hay un señor ahí con su balancita y te dice, peso 50 céntimos o algo así. Entonces, lo que está mal dicho eso. Lo que debería decirte es masa, porque cuando tú te subes, te dice, tú pesas, 45 kilos, 30 kilos, pero el peso se mide en kilos. No, la masa se mide en kilos. El peso se mide en newton. ¿Está bien, chicos? Tenemos que notar la diferencia entre masa y peso. Ahora, hablando del peso. El peso, estamos diciendo que el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Imagina que tú eres un imán. Imagina que tú eres un imán. Imagina que tú eres un imán y la Tierra es un imán inmenso.
¿Te has preguntado si la Tierra tiene una forma esférica? Como la Tierra tiene una forma esférica, los que están arriba, normal, ¿no? Están parados. Pero ¿qué pasa con los que están en la parte inferior? ¿Por qué no se caen? Te habrás preguntado. Todo se va a resumir a este pequeño gráfico de acá. A ver, un segundo. A este pequeño gráfico. Si ustedes visualizan, tenemos ahí un pequeño círculo que simula que es la Tierra. En la parte de arriba tenemos una personita que está parada y su peso va hacia el centro de la Tierra. En la parte inferior tenemos otra personita que también está parada, pero está visto desde abajo, pero su peso hacia dónde va, hacia el centro de la Tierra. Como el ejemplo que te decía hace un rato, la Tierra es como un imán. Y por ser como un imán, ¿qué es lo que hace? La Tierra es un imán inmenso y nosotros somos un pequeño imán. Nos atrae. Existe un campo magnético, existe una gravedad que hace que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Es por eso que nosotros no nos podemos caer. La Tierra está en constante rotación y gira. Si estemos en la parte superior o estemos en la parte inferior, siempre vamos a estar de pie, porque estamos atraídos hacia el centro de la Tierra. A eso es que se refiere con el contexto, con su definición, que nos dice el libro. El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Entonces, recapitulando, masa se mide en kilogramos, según el sistema internacional. Peso, ¿en qué se va a medir? El peso se mide en newton. El peso se mide en newton. Entonces, como el peso se mide en newton y la masa en kilogramos, ahora necesitamos saber qué es energía. El libro nos dice lo siguiente: la energía es una forma de materia y tiene la capacidad de realizar trabajo. ¿Qué había sido la energía? Una forma de materia. Y existen diferentes tipos de energía, como que es la energía mecánica, la energía calorífica, la energía luminosa, la energía eléctrica, la energía nuclear. Vamos a ir a ver un par de gráficos para que se pueda entender mejor. Por ejemplo, energía. Energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? Energía mecánica es todo aquello que tú puedes ejercer sobre un cuerpo. En el dibujo vemos que hay una personita, hay una señorita que está empujando una caja. ¿Qué está ejerciendo? Está ejerciendo fuerza. Está moviendo una cierta distancia. Como está moviendo una cierta distancia, ¿qué quiere decir? Que se está ejerciendo trabajo. Ahora, otro ejemplo. Si yo muevo mi brazo, este simple hecho de mover el brazo es que estamos realizando trabajo. Entonces, ahora, la siguiente. A ver. La siguiente. La siguiente sería energía luminosa. ¿Y a qué se refiere con la energía luminosa? La energía luminosa se refiere a la radiación solar. Si no existiría energía luminosa, no existiría vida. Gracias a la energía luminosa hay plantas, hay seres vivos, hay un desarrollo indispensable. Hasta el ser humano necesita de energía luminosa. Como ustedes sabrán, el cuerpo necesita de vitamina D. ¿Y qué nos da vitamina D? Pues el sol, energía luminosa. En el siguiente, tenemos energía calorífica. ¿Qué es la energía calorífica? Mediante el calor, como su nombre lo dice. Al momento de nosotros interactuar con una fogata, como vemos el gráfico ahí, nosotros recibimos calor, pero tenemos tres tipos de calor, tres tipos de energía calorífica, que lo vamos a ver en estos instantes. Ahí está. Por convección, a ver, un ratito, chicos, estamos ahí, pequeños problemas. Ahí está. Por convección, por conducción y por radiación.
si miramos el gráfico, por convección es simplemente cuando tú pones la mano por encima. El fuego empieza a botar cierto calor y tu mano está por encima, eso es energía calorífica por convección. Ahora, si yo me encuentro a 1 metro o 2 metros de la fogata, es por radiación, energía calorífica por radiación. Si yo acerco un objeto, y yo sé que ustedes lo han experimentado, si yo acerco un objeto metálico, se transmite el calor y eso es conducción. Siguiente energía, la energía eléctrica. Puede ser por medio natural, como ves el gráfico, un rayo, energía eléctrica. Siguiente, ¿qué sería? La energía nuclear, generada por plantas nucleares. Ahora, hablando un poquito sobre la energía nuclear tiene sus beneficios y sus contras. ¿A qué se refiere con beneficios? El beneficio sería que es energía totalmente saludable, energía sin contaminación, energía ilimitada. O sea, puedes tener un montón de energía y va a estar bien. Pero el único detalle de esta energía, es que si una planta, si no está bien protegida, bien con sus, ¿cómo se le puede decir? Con sus parámetros de seguridad, esta energía puede colisionar. Si una planta eléctrica falla, la contaminación es abismal. No se puede habitar en ese lugar por varios años, porque la contaminación es muy fuerte. O sea, la energía nuclear es una con otra. Es energía muy saludable, pero si no se cuida, si no se trabaja bien esa energía, se puede volver el contaminante muy tóxico. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Vamos a regresar al libro. El libro nos dice, la energía es una forma de materia y tiene la capacidad de realizar trabajo. Entonces, todo cambio físico-químico que ocurre en cuerpos materiales es causado por la energía. La energía puede ser. Recordemos, acá hay algo muy, muy importante, que nos dice cambio físico y químico. Para que exista energía tiene que haber cambio físico y químico. Continuando, vamos a hablar ahora sobre la relación de masa y peso. Pero para hablar sobre la relación de masa y peso, tenemos que hablar de alguien muy famoso que se llama Albert Einstein. ¿Qué es lo que dijo Albert Einstein? Albert Einstein dijo lo siguiente. A ver, chicos. Albert Einstein dijo lo siguiente en uno de sus enunciados. Tiene un enunciado que se llama la teoría de la relatividad. A ver, un segundo, nos hemos regresado muy atrás. Ahí está. Albert Einstein. Este físico matemático llegó a hablar sobre la relación que tiene la masa y la energía en su tesis, que es la relatividad. Él propuso esta pequeña fórmula, E es igual a m por c elevado al cuadrado, donde E es energía, m es masa y c es velocidad de la luz. Es la velocidad. ¿Cuándo fue eso? En 1905. En 1905 hizo su postulado. A ver, ¿qué nos dice el libro? Justamente ahí tenemos la fórmula. Albert Einstein plantea la masa y la energía, que son dos formas de materia, las cuales se realizan mediante la expresión. No olvidemos que la energía es una forma de materia. ¿Cómo se le había conocido a la energía? Se le había conocido como energía dispersada. Es una materia en forma de energía. Entonces, continuando, estamos en la relación de la energía. Estamos en la relación de la energía. Nos dice, E es energía almacenada en un cuerpo. C es constante de la velocidad de la luz. Para la velocidad de la luz, tenemos esto de acá. Tenemos estos aspectos de acá. Que es 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo, o igual 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Ese es el valor de la velocidad de la luz. Es una constante, chicos, no te olvides. La velocidad de la luz es una constante, es un valor definido. Y acá tenemos un pequeño ejemplo. Bueno, acá tenemos una tabla de equivalencias. Un joule, la energía se mide en joule o se mide
en hercios o en calorías. 1 kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado equivale a 1 joule. 1 gramo por centímetro cuadrado por segundo al cuadrado equivale a 1 hercio. 1 kilogramo obviamente es 1000 gramos. 1 joule equivale a 10 a la 7 hercios. Y acá tenemos un pequeño ejemplo. Me dice que la energía produce 10 gramos. ¿Qué energía produce 10 gramos de plutonio? ¿Qué me está dando como dato? El valor de... Me está pidiendo que haya la energía, pero me da 10 gramos. Este valor de 10 gramos, valor de 10 gramos es la masa. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula. Acá tenemos datos. La parte de datos me dice la masa es 10 gramos, que es equivalente a 10 a la menos 2 kilogramos. Es equivalente. Y me pide, oye amiguito, haya el valor de la energía. Me está pidiendo que haya la energía. Entonces, como nosotros sabemos, tenemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula de la relatividad, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Lo único que hacemos es reemplazamos. ¿Por qué? Porque tenemos masa y tenemos la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es una constante y lo tenemos justamente en esta parte de acá. Esta parte acá es la velocidad de la luz y es una constante. Vamos a utilizar 3 por 10 centímetros sobre segundo. Entonces, vemos el libro, vemos el libro y reemplazamos. La masa que está aquí es 10 kilogramos. No, 10 gramos, lo siento. La masa es 10 gramos, ya lo estamos reemplazando. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 10. Y todo eso está elevado al cuadrado. Si nosotros desarrollamos, nuestra respuesta va a ser que la energía es 9 por 10 a la 21 hercios. Ahora, eso sería si lo medimos en hercios. ¿Qué pasaría si nos piden en joule? ¿Qué haríamos? Pues sencillo, reemplazamos. ¿A cuánto equivale un hercio? Un hercio equivale, mejor dicho, un joule equivale a 10 a la 7. Un joule equivale a 10 a la 7 hercios. Como equivale a 10 a la 7 hercios, lo único que hacemos, reemplazamos. Este 10 a la 21 lo descomponemos. Vamos a descomponerlo en 10 a la 7 por 10 a la 14, donde 10 a la 7 hercios equivale, ¿qué? A un joule. Y tenemos acá, si lo expresamos la energía en joule, nuestra respuesta sería 9 por 10 a la 14 joule. Ahora, de nuevo, no olvidemos, recapitulando. Vamos a regresar. Para los chicos que recién se están conectando, vamos a recapitular lo que estamos diciendo. El día de hoy estamos trabajando estados de la materia. Como estamos trabajando estados de la materia, primero se necesita saber qué es materia. Y sabemos que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo aquello que es perceptible a nuestros sentidos, todo aquello que podemos ver, sentir, probar, tocar, todo eso es materia. Todo lo que está a nuestro alrededor. Existen dos tipos de materia, que sería la materia condensada, que es todo aquello que tiene masa, peso, volumen, y la materia dispersada o energía, que es todo aquello por ondas de radio, por luz, calor. ¿Sí, chicos? Ahora, la masa es cantidad de materia, peso es fuerza de atracción que ejerce la Tierra. La masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newton, según el sistema internacional. La energía es un cambio físico o químico. ¿Pero qué hace la energía? Tiene la capacidad de realizar trabajo. La energía tiene la capacidad de realizar trabajo. Es muy, muy importante. Si relacionamos masa y energía, vamos a llegar al postulado de Albert Einstein, que habla sobre la relatividad. ¿Qué dice la relatividad? Que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. Es una formulita muy, muy importante. Muy importante. Entonces, en ese pequeño detalle, continuamos. Nos habíamos quedado en esta parte de acá. Estados de agregación de la materia. ¿Qué son los estados de agregación de la materia? El libro nos dice, es la disposición atómica o molecular que presenta una porción de materia.
en la naturaleza, la materia se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Y tú me vas a preguntar, profesor, ¿son los únicos estados, son los únicos estados que, son los únicos estados de la materia? ¿Solo con ellos, solo tenemos sólido, líquido, gaseoso? No. Tenemos 5 estados. Aparte del sólido, líquido y gaseoso, tenemos el estado plasmático y el quinto estado, que es el estado de Bose-Einstein. Se le conoce así, el quinto estado de Bose-Einstein. Pero para nosotros, en el nivel que estamos ahorita, solo vamos a estudiar de quiénes, del sólido, líquido y gaseoso. El libro nos dice: ahora se debe tomar en cuenta que el estado de una sustancia depende de las condiciones de presión y temperatura. Eso es muy importante. Muy importante. Que para que exista cambios de estados, de un estado sólido, líquido, de líquido a gaseoso o de formas directas, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber presión y temperatura. Si la presión sube, la temperatura baja. De nuevo. Si la presión va a subir, la temperatura, ¿qué tiene que ser? Tiene que bajar. Y si la temperatura va a subir, la presión tiene que bajar, o viceversa. Presión sube, temperatura baja. Para ello, vamos a ir a una pequeña, continuamos esta parte para irnos a la diapositiva. El estado sólido. En este estado, la sustancia se caracteriza por presentar resistencia a ser deformado. ¿Qué me quiere decir? Que cuando vemos algo, un objeto en estado sólido, va a tener la resistencia. ¿Pero qué resistencia? A ser deformado. Va a haber una resistencia a ser deformado. ¿Qué tiene un estado sólido? Tiene forma. ¿Qué más tiene un estado sólido? ¿Qué tiene? Tiene volumen. Pero cualquier volumen, un volumen definido. Tiene un volumen definido. Este se debe a que en su estructura las fuerzas de atracción predominan sobre las fuerzas de repulsión. Esto es importantísimo, chicos. El estado sólido, a ver un ratito. El estado sólido son átomos, son moléculas. Imaginen que mis puños son 2 moléculas. Vamos a suponer un estado sólido. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en un estado sólido, las moléculas van a estar juntas, van a estar bien juntas. Porque es sólido, vibran en su misma posición, no se pueden mover. ¿Ya, chicos? Ahora, el estado sólido, existen 2 fuerzas. Fuerzas de atracción, que se atraen a sí mismos, o fuerzas de repulsión, que se repelen. Entonces, en el estado sólido, ¿qué predomina? Las fuerzas de atracción. Las fuerzas de atracción son mucho mayor que las fuerzas de repulsión. Como las fuerzas de atracción son mucho mayor, ¿qué quiere decir? Que las moléculas están juntas, están casi juntas. Entre ellas nomás están vibrando. A ver, continuando. A ver, ¿qué más nos dice? Nos dice, esto se debe a que es una estructura de las fuerzas de atracción predominan sobre las fuerzas de repulsión, las cuales dificulta el movimiento. ¿A qué se refiere con movimiento? Que las moléculas vibran en su mismo lugar y están juntas, pegaditas. Pasamos al estado líquido. En el estado líquido, las fuerzas de atracción son muy próximas. ¿Qué nos dice? Que las fuerzas son muy próximas, son regulares de repulsión. Es por esta razón que poseen volumen definido, tiene volumen definido y adopta la facilidad de la forma del recipiente que lo contiene. Son muy importantes. Como te explicaba, en el estado sólido las moléculas están juntas, pero en el estado líquido no necesariamente. Mantienen su distancia. La fuerza de repulsión con la fuerza de atracción son iguales. Ni uno es mayor ni otro es menor, sino simplemente fuerza de atracción y fuerza de repulsión son casi iguales. En el estado sólido, la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de atracción. En el estado líquido, la fuerza de repulsión es casi igual a la fuerza de atracción. O sea, ambas fuerzas son casi idénticas. Perfecto. Entonces, continuamos.
Continuamos. Estado gaseoso. En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión prevalecen. Acá hay un detalle importantísimo que nos dice que las fuerzas de repulsión prevalecen. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de atracción. Las moléculas no quieren estar juntas. Más por lo contrario, quieren estar en constante movimiento. En un estado gaseoso, las moléculas están que se mueven así como locos de un lado a otro. ¿Por qué? Porque no quieren estar juntas. Su fuerza de repulsión es mucho mayor. Quieren estar lo más lejos de uno que otro. Un claro ejemplo. Cuando tú abres tu cocina, abres la llave del gas, tu cocina está en un extremo, pero tú estás en el otro, estás como a varios metros. Pero por el sentido, al instante puedes darte cuenta que se está escapando el gas. ¿A qué se debe eso? Por una propiedad de los gases. Su fuerza de repulsión es como, al ser mucho mayor, hace que se escapen con mucha rapidez. A ver, continuando, ¿qué nos dice el libro? Sobre las fuerzas de atracción, la cual permite que los gases se expandan, importantísimo. ¿Qué hacen los gases? Se expanden. Los gases se expanden. Y optan la forma y el volumen del recipiente. O sea, un gas adopta el volumen del recipiente que los contiene. Por ejemplo, el balón de gas. El gas que tiene dentro, ¿qué forma va a tener? La forma del balón, obviamente. Tenemos un balón, una pelota. Dentro de esa pelota existe gas, aire altamente comprimido, es un tipo de gas. Entonces, ¿qué forma va a tener? La forma de un balón de pelota. A ver, continuamos. Puesto que los gases tienden a ocupar el mayor espacio posible, por lo que pueden ser comprimidos por la acción de una fuerza externa. Importante, importantísimo. Lo vamos a subrayar. Dice, tienden a ocupar el mayor espacio disponible. Los gases tienden a ocupar el mayor espacio disponible, por lo que pueden comprimirse. Los gases tienen una propiedad, que es de comprimirse, por la acción de las fuerzas externas. Tengo que aplicar una fuerza externa para que el gas se comprima. En ese pequeño detalle, chicos, vamos a pasar a una pequeña diapositiva para que se pueda entender mejor. Para que se pueda entender mejor. Para que se pueda entender mejor lo que estamos hablando, lo que el libro nos está diciendo. A ver. Y la imagen nos llega en unos instantes. Ahí está. Nos habíamos quedado en ahí. A ver, ¿qué más tenemos? Estados de la materia. En el estado de la materia tenemos, vamos a estudiar tres tipos: sólido, líquido y gaseoso. Si vemos hay rayos. En la parte superior tenemos donde dice sólido, tenemos una piedra, tenemos una guitarra, tenemos una silla, una bicicleta, una mesa, un lápiz, una lata, un cubo de hielo. ¿Qué son, chicos, esos? Están en un estado sólido. Tenemos el estado líquido. Un estado líquido es todo aquello que es un fluido, que sería la lluvia, agua, una piscina, una gota de agua. Ahora, el estado gaseoso. Tenemos nubes, viento, el vapor que sale de una calentadora, el aire, entre otros. Lo que hace un rato les decía, características del estado sólido. En el estado sólido, las moléculas se encuentran muy juntas, tienen mucha cohesión. Lo que les explicaba a un inicio, las moléculas en un estado sólido siempre van a estar juntas, siempre, pero siempre. Siempre van a estar juntas. Estas moléculas de acá, que estamos viendo, ¿qué van a estar, chicos? Siempre van a estar juntas. Cada bolita nos da referencia a una molécula, que van a estar juntas. ¿Y mediante qué? Porque tienen fuerza de cohesión. Las partículas interactúan fuertemente, forman una estructura tridimensional, como cierta rigidez. Tienen forma y volumen definido. Lo habíamos hablado hace un instante. La poca movilidad de las partículas, ¿a qué se refiere con poca movilidad? Que las partículas o las moléculas no se pueden mover. Van a estar en su mismo lugar, pero vibrando. En su misma posición, pero vibran.
De los componentes en el estado sólido debe a su bajo contenido energético. Como no tienen mucha energía, no se pueden mover y están que vibran en su mismo lugar, lo que les hace que tengan un volumen constante. Perfecto. Entonces, a ver, la siguiente. Ahí tenemos un diamante. Ahí tenemos un diamante. Un diamante. ¿Y cómo son las moléculas en un diamante? Si nos observamos, si nos quedamos acá observando, eh, tenemos un diamante y sus moléculas tienen esa estructura de ahí. En la parte inferior tenemos al oro, red metálica Au. Au es el símbolo del oro. ¿Cómo había sido su estructura molecular? Sus átomos habían estado muy juntas, muy juntas. Luego tenemos el red atómico del silicio, del óxido de silicio, que son como cristales. Es un sólido y sus moléculas están un poquito separadas, pero se mantienen. Entonces, esas serían las estructuras de un sólido, que las moléculas están casi siempre juntas y estas moléculas vibran en su mismo lugar, en su misma posición. No se mueven, no se trasladan. Simplemente están en su posición y vibran. A ver. Ahora, entonces, características de los líquidos. Ahora vamos a entrar a los líquidos. En el estado líquido, las moléculas se encuentran. En el estado líquido, las moléculas se encuentran un poco separadas. Tienen fluidez y tienen viscosidad. No te olvides, viscosidad es una propiedad exclusivamente de los fluidos, de los líquidos, y toman la forma del recipiente que los adopta. Si miras en el gráfico donde dice líquido, tenemos un envase donde hay moléculas. No están ni muy juntas ni muy separadas. ¿Se pueden mover? Sí, se pueden mover, pero con cierta lentitud. No con mucha... O sea, no es como los sólidos que están ahí quietitos. El líquido, las moléculas de un líquido se pueden mover así con cierta lentitud, porque la fuerza de atracción es casi igual a la fuerza de repulsión. En la parte inferior nos dice, la interacción entre las partículas permite un volumen definido, ya lo habíamos dicho, pero al mismo tiempo pueden modificarse. Al mismo tiempo pueden modificarse. El siguiente, características del estado gaseoso. En el estado gaseoso las moléculas se encuentran muy separadas, ocupan todo el espacio del recipiente que lo contiene. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en el estado gaseoso, el gas tiene la propiedad de ocupar todo el espacio. Si tú sueltas un poco de gas, si tú abres, digamos, si tú abres el balón de gas un poco, ese gas sale a tanta presión, a tanta velocidad, que lo primero que hace es llenar todo el envase. Llenar todo el envase. Como en el gráfico que tenemos en la parte inferior. En esta parte de acá, rayos. En esta parte de acá tenemos un pequeño gráfico. Tenemos un pequeño gráfico. A ver, un bolígrafo. A ver, un segundo, chicos, un segundo. Aquí está. Tenemos un gráfico, tenemos un envase donde se ha soltado gas. ¿Y qué es lo que ha pasado con las moléculas? Las moléculas han empezado a moverse como locos, de un extremo a otro lado, tratando de ocupar todo el recipiente. Los gases tienen la propiedad de tener movimiento caótico, tienen un movimiento, tienen velocidad, o sea, se mueven de una forma alocada, porque las moléculas están muy excitadas, están con movimiento. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? En el estado gaseoso hay un alto contenido energético. ¿Por qué es que las moléculas se mueven muy rápido? Porque existe un alto contenido energético. El gas expresa su independencia de las partículas, con gran movimiento y desorden molecular. Recapitulemos. A ver, un ratito, pero vamos a continuar con la diapositiva. Ahí está. Los gases. Estado del gas, ahí tenemos que las moléculas están que se mueven, con mucha velocidad, chocan entre ellas, y siempre están en constante movimiento. A ver, continuando.
Ya está. Antes de llegar a cambios de estados de la materia, antes de llegar a eso, vamos a regresar al libro que nos habíamos quedado. Ahí, nos habíamos quedado en esta parte de acá. Vamos a recapitular un poquito. En el estado sólido, las moléculas están juntas. Fuerza de atracción y fuerza de repulsión están... La fuerza de atracción es mucho mayor que la fuerza de repulsión, por eso es que las moléculas están juntas. En el estado líquido, las fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión son casi iguales. Casi iguales. Si quieren están cerca, si quieren están lejos. No hay mucho problema ahí. En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mucho mayores que las fuerzas de atracción. Es por eso que las moléculas se mueven como locos. Nunca están juntos, chocan entre ellos, van de un lado para otro, porque tratan de ocupar el mayor espacio posible. Ahora, no olvidemos que en el estado sólido tiene forma y volumen definido. En el estado líquido, volumen definido, pero y adopta del envase con la facilidad de forma de recipiente que lo contiene. En el estado gaseoso, aparte de que trata de ocupar todo el lugar, todo el ambiente, sus gases se expanden, obtengan mayor forma y volumen de recipiente que los contiene. En este pequeño detalle vamos a entrar a lo que es cambios de estado de la materia. Cambios de estado de la materia. A ver, cambios de estados de la materia. Toda sustancia puede existir en cualquiera de los tres estados, siempre y cuando variemos de manera adecuada, con las condiciones de presión y temperatura. Hace un rato te había mencionado que presión y temperatura es muy importante. Para que exista cambio de estado de la materia, debe haber presión y temperatura. Cuando la materia pase de un estado a otro, sus moléculas tienden a juntarse. Cuando las moléculas pasan de un estado a otro, sus moléculas tienden a juntarse o alejarse. Por ejemplo, para que formen un estado sólido, las moléculas tendrían que juntarse. Para que formen un estado gaseoso, las moléculas que tendrían que alejarse. Y para el estado líquido, ni muy cerca ni muy lejos. ¿Está bien? En la naturaleza se presentan 6 formas por las cuales la materia puede cambiar de estado. Estas son fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación directa y sublimación inversa. Y lo vamos a sombrear, lo vamos a subrayar. Ahí está, chicos. Está subrayado. Vamos a ver este pequeño gráfico que tenemos en el libro. Para pasar del estado sólido al estado líquido es por la fusión. De sólido a líquido es por fusión. Pero yo les pregunto, ¿cómo es que un cubito de hielo pasa a ser líquido? ¿Cómo sería? Pues sencillo. Para que un cubo de hielo se vuelva líquido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que calentar. Si tú calientas un cubito de hielo, estás elevando la temperatura. A ver, vamos a poner el video. Al parecer ya los escucho algunos ya. De nuevo, tengo un cubito de hielo. Para que sea líquido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Subir la temperatura. Yo subo Y bajar la presión. Si yo subo la temperatura de sólido a líquido, cambia de estado. Pero no es solo subir la temperatura, se tiene que bajar la presión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Subo temperatura y bajo presión. Cambia de estado, de sólido a líquido. De líquido a gaseoso, lo mismo. ¿Cómo hago? Ustedes habrán visto cuando su mamá cocina. Está cocinando ahí y se olvidó. ¿Qué pasó? Que el agua que estaba hirviendo en la olla, de un momento a otro, desaparece. Bueno, no es que haya desaparecido, simplemente que ha cambiado de estado. Se ha vuelto vapor. ¿Y cómo se llama ese proceso? Vaporización. Y lo vamos a subrayar. Ahí está. Vaporización. De nuevo, para que del estado líquido al estado gaseoso exista cambio de estado, ¿qué hemos hecho? Hemos elevado la temperatura. Si tú elevas la temperatura, ¿qué tienes que disminuir? La presión. Y solo así
de líquido cambia a gaseoso. Profesor, disculpe, profesor. ¿Habrá alguna forma de que sólido se pase directo al estado gaseoso? Claro, claro. Y se le conoce como sublimación directa. Y acá hay un pequeño detalle. Tú le puedes decir sublimación directa, con el nombre completo, o simplemente le puedes llamar sublimación. Así de simple. ¿Está bien, chicos? Entonces, le puede decir sublimación directa o sublimación. Si solamente dice sublimación, se sobreentiende que es de sólido a gaseoso. Perfecto. Entonces, recapitulamos. Para que sea en ese proceso de la flecha de ir de sólido, líquido, gaseoso o sublimación directa, ¿qué cosita tiene que pasar? Temperatura subir, subimos la temperatura, pero bajamos la presión. Así de simple. Ahora vamos a ver el proceso inverso. ¿Cómo del estado gaseoso pasamos a ser líquido? A eso se le llama condensación. Y acá lo vamos a subrayar. Es una condensación. Entonces, antes subíamos la temperatura, pero bajábamos, ¿qué? La presión. Ahora vamos a hacer todo lo contrario. Del estado gaseoso, para volverlo líquido, vamos a subir la presión. ¿Pero qué vamos a bajar ahora? La temperatura. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero subir la presión? Si nosotros imaginamos un poquito y agarramos un poco de aire y lo comprimimos tanto, 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 que se va a llegar al punto que las moléculas de lo que estaban separadas se van a empezar a juntar y si se empiezan a juntar, llegarían al estado líquido. Y un pequeño ejemplo, se los menciono, de repente te has dado cuenta, pero no lo hagas. El balón de gas, solo se los menciono. De repente algunos de ustedes se dieron cuenta. El balón de gas, como su nombre lo dice, se sobreentiende que hay adentro hay gas, ¿no es cierto? Y como dentro del balón se sobreentiende que hay gas, tú agarras el balón y lo mueves un poquito, lo agitas un poquito, te das cuenta que adentro hay líquido. Porque tú mueves y hay la sensación de que hay líquido y tú te vas a preguntar, ¿pero por qué? Si esto es gas, ¿por qué tiene líquido? Es que ese gas ha entrado a tanta presión, que las moléculas se han juntado y de lo que estaba en un estado gaseoso pasaron a estar en un estado líquido. Pero si tú abres la llave, ese gas que como está a tanta presión sale a tanta velocidad porque está en estado gaseoso. Ahora, del estado líquido, ¿cómo pasamos al estado sólido? Pues sencillo. Eso se le llama solidificación. Del estado líquido, para pasar al estado gaseoso, se le llama solidificación. Ahora, del estado gaseoso al estado sólido, de una forma directa, se le conoce como sublimación inversa. Hace un rato te había dicho, la sublimación directa, si quieres dices sublimación directa o simplemente sublimación, no hay problema, se sobreentiende. Pero cuando vas a hablar de sublimación inversa, sí o sí, tienes que decirlo con los dos nombres, sublimación inversa. ¿Está bien, campeón? El otro, no. Dice sublimación, se sobreentiende. Dice sublimación directa, se sobreentiende. Pero cuando es de gas a sólido, necesariamente tienes que decir el nombre completo, que es sublimación directa. Ahora, ejemplo. El cubo de hielo es el más sencillo. De sólido a líquido, de líquido a gaseoso, se sobreentiende. Pero, ¿qué elemento tiene una sublimación de sólido a gaseoso? La naftalina. No sé si ustedes habrán visto, la naftalina es una pequeña, así, parece una mentita que venden en los mercados y huele muy feo. La naftalina tiene la propiedad de que del estado sólido a pasar al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Hace un proceso muy directo. ¿Está bien, chicos? A ver, antes de ir al practiquemos, vamos a recapitular un poquito. Nos vamos a ir hacia la diapositiva. Chicos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. La imagen les estará ya les llegó la imagen. Cambios de estado de la materia. Tenemos un cubito de hielo. Si este cubito de hielo, yo lo caliento, si este cubito de hielo se calienta, ¿en qué se va a volver? Se va a volver un
líquido, pasamos a un estado líquido. Si este líquido lo sigo calentando, ¿en qué se va a volver? ¿En qué pasa al estado gaseoso? Se vuelve vapor. Del sólido al líquido se le conoce como fusión. De líquido a gaseoso, evaporación. De gaseoso a líquido se tiene que enfriar, es condensación. De líquido a sólido se tiene que enfriar otra vuelta y es solidificación. Así de sencillo, no es muy complicado esto. A ver, continuando. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. El gráfico que tenemos ahí está en sentido contrario. Primero tenemos al gas, luego tenemos al líquido y luego tenemos al sólido. En el gas, desorden total. No te olvides, el gas es totalmente desordenado, tiene movimiento caótico, porque las moléculas, ni bien sueltas un poco de gas, empiezan a chocar e irse a diferentes lados. Ese es el gas. Partículas tienen completamente libertad de movimiento. Como lo dicen, esas moléculas se mueven con mucha libertad. Las partículas tienden a estar alejadas entre sí. Como están con tanta energía, empiezan a irse a diferentes puntos y chocan entre ellas y se alejan lo más posible una de la otra. Tiene forma y volumen variable. Ya está. Ahora, el líquido. El líquido tiene menor desorden. ¿A qué se refiere con menor desorden? Que las moléculas no están ni tan juntas ni tan separadas. Su fuerza de atracción es casi igual a su fuerza de repulsión. Las partículas tienen movimiento relativo entre sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa partícula se mueve ligeramente, suavecito. No es como el gas. El gas, como loco, se va. Simplemente lo sueltas y uno desaparece. El líquido no. El líquido sí, suavecito, lento, tranqui. Partículas se encuentran unas con otras. ¿Qué quiere decir? Que si quieren esas partículas están juntas, si quieren se separan, no hay mucho problema. Forman forma determinada del recipiente que los contiene volumen constante. Ahora, los sólidos. El sólido, o sea, las partículas del sólido van a estar ordenadas. ¿Qué quiere decir? Que van a estar juntas. El sólido no se puede mover. Si el gas se movía alocadamente y el líquido se movía lentamente, el sólido no. Los sólidos están juntos, no se mueven, porque no tienen energía y en su misma posición vibran. En su mismo lugar están que vibran. Ahora, posición determinada. Las partículas unidas entre sí, fuerzas de cohesión mayores. ¿A qué se refiere con fuerzas de cohesión? Que la fuerza de atracción es mucho mayor que la fuerza de repulsión. Tienen forma y volumen constante. A ver, nos hemos adelantado. Ahora sí, chicos, vamos a resolver los ejercicios que tenemos en el libro. Vamos a regresar otra vuelta al libro. Compartir. Para eso les voy a pedir que me ayuden. Me he dado cuenta que no los puedo escuchar. Sería bonito que activen sus audios para poder escucharlos y juntos. Ok, profe. Hace rato era para escucharlos. Ya estaba pensando, ya me estaba volviendo loco ya hablando solo. Chicos, ¿me escuchan? ¿Aló? Chicos. A ver, entonces, continuamos. Vamos a resolver los ejercicios del libro. Los ejercicios del libro dicen lo siguiente. Me ayudan, chicos, me ayudan. Para que ustedes puedan resolver la tarea de esto. La primerita dice, a la cantidad de materia que posee un cuerpo se le conoce como... A la cantidad de materia que posee un cuerpo se le conoce como... Masa. A ver, vamos a regresar. A ver, ¿dónde está? Masa. Y lo tenemos por aquí. Eso es materia. Masa. ¿Qué había sido masa? La masa es cantidad de materia, no se olviden. ¿Qué es masa? Cantidad de materia. ¿Qué es peso? El peso es fuerza de atracción. Así de simple. Entonces, la pregunta número 1 que tenemos en el libro, dice, la cantidad de materia que posee un cuerpo se le conoce como cantidad de materia. Es masa. 2. L es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. El peso. Eso. Así de simple, facilito. El 2 es peso. El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. 3.
A la capacidad de realizar trabajo se le conoce como energía. Regresamos. Yo sé que se han conectado un poco tarde, se han dormido, suele pasar. Regresamos. ¿Dónde está? Energía. Ahí está. Capacidad de realizar trabajo. ¿Qué es la energía? Tiene la capacidad de realizar trabajo y justamente está subrayado. Ahí está subrayado. Entonces, ¿qué había sido la respuesta? Energía. Ya está. Entonces, pasamos ahora a la pregunta 4, me dice. Es la disposición atómica o molecular de una porción de materia. ¿Cuál es su respuesta, chicos? El estado, a ver, les digo, el estado de agregación es la disposición atómica o molecular de una porción de materia. No se olviden, chicos, espero que estén anotando las respuestas. Si tienes el libro, complétalo. Si no tienes el libro, anótalo en un cuaderno, en una hoja, para que posteriormente, cuando tengas el libro, lo completes. Entonces, en la 4, ¿qué es? El estado de agregación es la disposición atómica o molecular de una porción de materia. Perfecto. Esa radio. Ya está. Ya. Pasamos a la 5. Ya. En el estado, la Sólido. sustancia se caracteriza por presentar resistencia a ser deformado. ¿Qué estado? Sólido. Perfecto, el estado sólido. Muy bien. Pregunta número 6. En el estado gaseoso, las fuerzas D prevalecen sobre las fuerzas D. Estado sólido. ¿Quién es mayor en el estado sólido? De repulsión prevalecen sobre las fuerzas de atracción. A ver, ¿dónde estamos? 5, ¿no? No, 6. Gaseoso. La 6. Entonces, en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión Pulsión. prevalecen sobre las fuerzas de atracción. Como el estado sólido está en constante movimiento, el estado sólido está que se quiere alejar uno del otro, entonces la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de atracción. Perfecto. La 7. En la pregunta número 7 tenemos que relacionar. Tenemos mercurio, latón, sombra, hidrógeno, y luego tenemos gas, líquido, sólido y no materia. El mercurio, ¿qué es? Líquido. Perfecto. Sería 1B. El mercurio es líquido. El mercurio a temperatura ambiente lo encontramos a estado líquido. El latón. Sólido. Perfecto. El latón es una aleación. Y por ser una aleación, los metales tienen la propiedad de aleación. Por ser metal ya es un sólido. La sombra. No materia. Excelente. La sombra es no materia. Hidrógeno. Gas. Gas. Por descarte, pues no hay otro más, es gas. El hidrógeno obviamente es un gas. La 8. Pasamos a la pregunta 8. Igual, vamos a relacionar. Masa. Kilogramos. Perfecto. En el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos. En el SI, muy bien. Energía. Joule. Joule. Excelente. La energía, una es hercios, es joule y calorías. En este caso, joule. El peso. Newton. Descartando, Newton. Excelente. En el sistema internacional, el peso es Newton. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 9. Indique V si es verdadero o F si es falso según corresponda. La materia mide la capacidad para realizar trabajo. Falso. Ese es falso. Contrafalso. La B. Los gases presentan volumen definido. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Seguros? Sí. A ver, yo también estoy dudando. Vamos a buscar. Dice, los gases presentan volumen definido. No, porque se pueden expandir. Exacto. Excelente. Buena respuesta. Entonces, estamos en la 9. ¿Qué es? Sí. Falso. Los gases presentan volumen. Falso. Ahora, la C. ¿La energía es una forma de materia?
el profesor o el colegio debe contar con... Sí, verdadero. Verdadero, porque había dos tipos de materia y una de ellas era la energía. ¿Los líquidos son fluidos? Sí, verdadero. Ya. Verdadero. La 10, pasamos a la 10. El bromo es un sólido a temperatura ambiente. Lo que está dictando así, tú copias otras y ya sabes. ¿Qué opinas? ¿El bromo es sólido a medio ambiente? Ya ve nomás. Falso. Excelente, falsazo. Porque el bromo a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Entonces, falso. B, ¿los sólidos son compresibles? ¿Se pueden comprimir los sólidos? No, falso. Falso. ¿El yodo se sublima? Verdadero. El yodo sí se sublima. Cuando estaba explicando, di un ejemplo. ¿Qué elemento también se puede sublimar directamente? La naftalina. Cuando te dices sublimina, te está hablando de sublimación directa, ¿verdad? Lo expliqué. Entonces, el yodo y la naftalina tienen una Sublimación. Perfecto. ¿Los gases se expanden? Verdadero. Verdadero. Entonces pasamos a la pregunta número 11. A ver, la pregunta número 11. ¿Dónde estamos? Ahí está. ¿Cuál es la unidad de energía? Newton. Energía. Newton es fuerza. ¿Calorías? Excelente. Calorías. Recordamos. Calorías. Entonces, en ahí que tenemos la alternativa A, que es calorías. La 12. Indica una sustancia sólida. Carbón. Excelente, el carbón. 13. Indique una materia no másica. Roca. A ver. Indique una materia no másica, algo que no tiene masa. ¿Agua? Aire. Calor. ¿El calor tiene masa? No. Entonces, indique una materia no másica. Calor. El aire sí tiene masa, pero en porciones mínimas. Sí tiene, porque el aire se puede comprimir. Si yo comprimo aire, pasa a estar en estado líquido. Entonces, sí tiene masa. El único que no tiene masa es calor. Pregunta 14. De los mencionados, ¿cuál es gas? ¿Helio? Azufre. Helio. Helio es un gas. Helio, ¿no? El helio siempre está en Es estado un tipo de gas. Excelente, es un tipo de... Ahora pasamos a la pregunta 15. La pregunta 15 lo he desarrollado de esta manera. A ver, vamos a cambiar de diapositiva. Es un gas noble. Cállate. Ya está. Estamos acá. Pregunta número 15. Me dice, ¿qué masa origina 72 por 10 a la 20 ergios de energía? ¿Cuál es nuestro dato? ¿Qué nos está dando como dato? De ¿qué masa se origina? Del 72 A ver, analicemos. por 10. A ver, analicemos. Me dice, ¿qué masa se origina de 72 por 10 a la 20 ergios? Masa. Me dice, ¿qué masa? ¿Qué me está pidiendo hallar? Masa. ¿Qué se Masa. genera por estos datos? Entonces, si tú miras las alternativas están en gramos. ¿Y qué se expresa en gramos? Pues la masa. Me pide hallar la masa. Pero me da un dato. 72 por 10 a la 20 ergios. ¿Qué es eso? Es energía. Ergios, la unidad de energía es ergios. Para ello vamos a utilizar el postulado de Einstein, que es la energía de la relatividad, donde la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Nosotros tenemos dos datos, que es la energía, ¿verdad? ¿Energía cuánto es? 72 por 10 a la 20 hercios. ¿Cuál es el siguiente dato que también tenemos? ¿La masa? No, nos pide hallar masa. Cierto. ¿La velocidad de la luz? Excelente. La velocidad de la luz es una constante. Regresemos al libro. Y en esta parte de acá, en el libro, a ver un segundo, ¿dónde está el libro? Es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Excelente. Y acá está. Tenemos tres valores. 3 por 10 a la 8 metros segundo o igual 3 por 10 a la 10 centímetros
sobre segundo, por segundo. ¿Cuál vamos a utilizar? El 3 por 10 a la 10. Vamos a utilizar eso. Ok. En centímetros, unidad en centímetros. Entonces, regresamos a nuestra diapositiva. Ahí está. Entonces, reemplazamos los datos. Ahí ya tenemos reemplazado. La energía E lo he reemplazado por 72 por 10 a la 20 y la velocidad de la luz es una constante. Siempre va a tener ese valor, 3 por 10 a la 10. Tenemos que la velocidad de la luz está elevado al cuadrado. Entonces, ese exponente va a afectar todo lo que está dentro del paréntesis y nos quedaría de esta manera. Ese 3 elevado al cuadrado es 9. 10 elevado a la 10 elevado al cuadrado es 10 a la 20. ¿Quién se simplifica? O Matemáticas. sea, el 10 a la 20. Excelente. Simplificamos 10 a la 20. ¿Qué cosita nos queda? 72 es igual a m por 9. Obviamente eso Luego es... dividimos. ¿Y cuánto sale? 8. 8. Así de simple. Entonces, a nosotros, ¿qué nos pedía ayer? Haya la masa y nos pide en gramos. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? La alternativa C. 8. Ya está. Campeón, ¿alguna pregunta? Porque creo que contigo no me estoy, las clases han sido para ti, no, Macro. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras que a ver dónde está? Se ha salido de la pantalla esto. ¿Alguna duda que tengas? La verdad no. ¿Ninguna? Ujú. Ya está. Entonces, chicos, como les había explicado, la única vez que he entrado a clases, que fue antes que de la cuarentena, les había dicho que si desarrollábamos el practiquemos, ¿qué tenían que hacer para ustedes? La tarea La domiciliaria. cambio. Ahí está. Tienen la tarea domiciliaria, donde es la masa, es cantidad, o sea, todo eso. Si tienes el libro, lo completas en el libro y le tomas una foto y me lo mandas. Si no tienen el libro, lo pueden descargar el archivo del grupo de WhatsApp, lo copias en una hojita, le tomas una foto y me lo mandan al WhatsApp. Profe, Dime. yo lo imprimí y se lo puedo mandar así de la impresión. No hay problema, no hay problema. Ya, ok. Si Ok, quieres ok. me lo mandas en archivos, si quieres me lo mandas en fotos, me lo mandas, como gustes. Me lo mandas al WhatsApp Ok. interno. ¿Está bien? Ok, ok. Entonces, eso sería todo, chicos. Fue un gusto. Hemos tenido ciertos problemitas al inicio, pero ya estamos. La tarea me lo mandan ¿hasta qué horas quieren? ¿Tienen Es tiempo? hasta las 7, profe. Sí. Ya. Y está bien. Entonces, tienen hasta las 7 para mandarme la tarea. No se olviden, Ya, profe. cuando me van a mandar la tarea, pongan sus datos. Si no, no voy a saber de quién es la Ok, tarea. profe. ¿Listo? Ah, ok. Ya listo, chicos. Cuídense. Chao. Chao, profe.